¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, pastor, muchas gracias. ¿Ya no llovió por allá? Está chispeando. Porque por acá se cayó el cielo otra vez. Pero ya. Ok, pues vamos a comenzar. Le voy a pedir a mi hermano Marciano, por favor, si nos ayuda a orar, por favor. Sí, con gusto, mis. Gracias, hermano. Bendito Padre Santo, Jehová Dios de los ejércitos, hoy agradecidos contigo, Padre Santo, estamos porque tú nos permites reunirnos como hermanos espirituales, Padre Celestial, para leer, escudriñar de tu palabra y ser guiados por tu Espíritu Santo a buen término, Señor Dios, y hacer viva esa palabra que nos dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Llévanos a esa tierra firme a través de tu bendito Espíritu. Padre Santo, Señor Dios, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ya nos hemos reunido y por los que se habrán de integrar en el transcurso del estudio, Señor Dios, que sea de edificación para tu iglesia, Señor Dios, que sea de bendición a nuestras vidas y crecimiento día a día, Señor Dios. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos hoy a esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Muy bien, pues hoy vamos a ver capítulo 4. No sé si alcancen a ver o están muy chiquitas las letras. Si no, lo leo. Ok, dice número 1, contexto inicial. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Hazor. Versículos 1 y 2. El pueblo de Israel cayó nuevamente en la idolatría y la desobediencia, lo que resultó en opresión por parte del rey cananeo Jabín. 2. Sisara, el capitán del ejército cananeo. El capitán del ejército de Jabín se llamaba Sisara y vivía en Jaroset Goim. Sisara tenía 900 carros de hierro y había oprimido cruelmente a los hijos de Israel durante 20 años. Versículo 3. Sisara era un líder militar poderoso y opresor que mantenía a Israel bajo su dominio. 3. La profecía y juez, la profetisa y juez, perdón. En ese tiempo, Israel tenía como líder a Débora, una mujer profetisa, esposa de Lapidot. Débora solía sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín. Los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia, versículos 4 y 5. Débora era una líder espiritual y judicial que impartía sabiduría y dirección al pueblo. 4. La llamada de Barak. Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí. Jehová le había mandado a Barak: ve y junta a tu gente en el monte Tabor y toma 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Barak respondió que iría si Débora lo acompañaba. Versículos 6 al 8. Barak era un valiente guerrero, pero su confianza en la batalla estaba ligada a la presencia de Débora. 5. La batalla y la profecía cumplida. Barak reunió a las tribus de Zabulón y Neftalí y subió al monte Tabor con 10,000 hombres. Sisara, el capitán cananeo, reunió 900 carros de hierro y a todo su ejército. Débora profetizó que Jehová entregaría a Sisara en manos de Barak. Barak descendió del monte Tabor y Jehová quebrantó a Sisara, dispersando su ejército. Versículos 14 y 15. La intervención divina y la valentía de Barak y Débora llevaron a la victoria sobre Sisara. 6. La muerte de Sisara. Sisara huyó a pie y buscó refugio en la tienda de Jael, esposa de Eber el Ceneo. Jael lo mató clavándole una estaca en la sien mientras dormía, versículos 17 al 21. La profecía de Débora se cumplió y Sisara, perdón, fue derrotado de manera inesperada por una mujer. 7. La destrucción de Jabín.
Barak persiguió a los cananeos y destruyó a todo el ejército de Jabín. El rey Jabín también fue vencido, versículos 22 al 24, y la liberación de Israel fue completa y Jabín fue derrotado. Ok, ahí puse en un cuadrito verde, Débora, su significado literal es abeja. Las abejas son conocidas por su laboriosidad, organización y la producción de miel dulce. El nombre de Barak significa rayo o relámpago. Ok, ¿qué estudiaron ustedes? ¿O qué les llama la atención de eh, de este pasaje, capítulo 4? Eh, eh, ¿Puedo compartir? Adelante, hermano. Sí. Bueno, vemos que en este capítulo cuarto de Jueces, efectivamente, se refiere a que Débora, que efectivamente quiere decir abeja, como bien se menciona, administraba justicia debajo de la palmera de su nombre. Para mayor precisión, en la montaña propiamente de Efraín, ¿verdad? Entre las localidades de Betel y Ramá, que justamente aparecen en este capítulo. Y a una precisión que estas estaban precisamente al norte de Jerusalén. Evidentemente que a ella acudían los habitantes de esta zona buscando justicia. En ese entonces los israelitas estaban sometidos al yugo de Jabín, como bien se menciona, el rey de Canaán, Ujú. por mano del jefe de su ejército, que era Sisara. Para efecto de liberar a los israelitas de este sometimiento, Débora llama a Barak, que efectivamente pertenecía a la tribu de Neftalí, para que precisamente por una orden, pero del Dios Altísimo, de Jehová, organizara un ejército formado, como bien se menciona, por hombres de cada tribu, y la de Zabulón, presentara, que se presentaran contra este ejército que representaba o que lideraba César. Y se habla de que había un área específica que se le llama Torrente de Quizón. En este caso, Barak, siempre solidario, acepta desde luego el mandato, pero la condición era que Débora le acompañara, ¿verdad? Como esa inspiración o como esa jueza o esa profetisa. Se constituye efectivamente un ejército de 10,000 varones valientes contra estas 900 carros cerrados que encabezaban el ejército de Sisara. Y viene a intervenir precisamente esta mujer valiente, Jael, atravesándolo de 100 a 100 con un mazo y una estaca, ¿no? Lo cual propiciaba ya la derrota anticipada de lo que era este ejército cananeo. Bueno, es lo que podría compartir de inicio. Perdón, tenía apagado el micrófono. Hermana Luz, adelante. Ay, sí, gracias. Bueno, si vamos punto por punto, a mí el primer punto es lo que se me hace fuerte porque es la decadencia del pueblo. Ante lo que el Señor había hecho con ellos, que los había librado, que los había hecho vivir por varios años en paz, y como que no les fue suficiente a los hijos de Dios y vuelven a hacer lo malo. Ahora sí que su decadencia, su perversidad, su maldad, su corazón no transformado a lo que Dios había hecho por ellos. Ujú. A mí la verdad es que me impresiona porque, bueno, me reflejo yo, ¿no? Me reflejo en la misma perversidad que yo tengo, en que el Señor de una u otra forma me ayuda, me sustenta, me da lo que necesito, y pareciera como si de verdad Dios no hiciera nada por mí y se me olvida, y sale la perversidad de mi corazón. Y entonces a mí es lo que me impresiona, ¿no? Que la maldad del hombre está 100% a flor de piel. Yo veía, por ejemplo, hace ratito en las noticias, un señor minusválido, sin un pie, robando una casa completamente, y tú podrías decir,
a veces uno siente como lástima por ese tipo de personas porque dice, bueno, no tiene un pie, ¿no? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo Ujú, le hace para vivir? Y, ujú, y, y, y dice la misma palabra que la perversión del corazón del hombre es increíble, o sea, lo único que el hombre piensa es en maldad y en maldad, no importándole su propio físico, ¿no? No importándole si no tengo una pierna, una mano, un ojo, la maldad del hombre es increíble, entonces yo me veo reflejada en este primer versículo. ujú. Muy bien, hermana. Es importante ahí resaltar lo que dice ahí el número 1 en el tercer punto. El pueblo de Israel cayó nuevamente. Está hablando que ya hubo una segunda ocasión en que cometió eso, o varias, ¿sí? Significa que a esto se le puede decir practicar el pecado, ¿no? Acuérdense el círculo de jueces. El pueblo se olvida de Dios, viene un opresor, se arrepienten, Dios los liberta, pero otra vez el ciclo, ¿verdad? Vuelve a comenzar y el pueblo de Israel cayó nuevamente, se olvidaron de Dios y cayeron en idolatría y desobediencia. Muy bien, hermana, gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué más estudiaron? ¿Quién dice yo? Pues buenas noches hermanos, a mí me impresionó mucho la fortaleza de Débora, la confianza en el Señor que tenía, fue algo que me impresionó demasiado. Aquí en el versículo 14, bueno, mi versión de Biblia es nueva versión, pero sí me impresionó lo que dice, prepárate, hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sara, porque el Señor marcha delante de ti. Es para mí muy impresionante leer eso, porque sí, al principio sí también me identifiqué, aunque a veces uno, pues, bueno, conociendo yo de Dios, a veces tiendo a hacer cosas que no debería de hacer, pero aún así el Señor me dice, arrepiéntete y sígueme, ¿no? Y yo voy a estar contigo, pero haz lo correcto. Entonces, viendo así que Débora le decía, hoy nos dará la victoria. O sea, a pesar de que hemos hecho lo malo, a pesar de que fallamos otra vez, Dios nos dará la victoria en esta batalla. No sé, como que esa autoridad que ella tiene, ¿no? Que Dios le da. Ujú. Muy bien, Carla, gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Y juega un papel muy importante, ¿no, Débora? Dice ahí Sí, el tercer punto, Israel tenía como líder, ¿sí? ¿Sonará algo a México? Sí, dice que era una líder espiritual Ujú. y judicial. Y judicial. ¿A qué se refiere con eso? Espiritual y judicial. ¿Cómo lo podemos entender? Espiritual, Ajá. obediente a Dios y judicial justa. Ujú. Que iba a ser, que iba a impartir justicia precisamente. Justicia. Ajá. Dice que impartía sabiduría y dirección al pueblo. O sea, era una mujer que realmente obedecía a Dios, ¿no? Ujú. Sí, no es cosa fácil No, el y impartir. menos para una mujer. Ujú. No, sí, también. No quiero hacer menos a las mujeres, pero no, sí. Sí. Bueno, en aquel tiempo Ah, la mujer yo creo que no era tan empoderadas como son ahora, ¿no? ajá. Y preparadas. Y preparadas, sí. Sí, hablo de nuestra próxima presidenta, ¿verdad? Una mujer Sí, sí, sí. muy preparada. Ajá. Entonces, digo, no se compara a Débora, ¿no? Por muchas cosas. Claro. Primero por el llamado que tiene de Dios directamente, ajá, a restablecer a Israel en su comunión con Dios,
el pueblo de Israel se había apartado literalmente de Dios y habían ido tras dioses ajenos. Entonces Débora los iba a volver a traer, ¿verdad? Pero primero tenía que acabar o tenían que acabar con quien los estaba oprimiendo. Ujú. Muy bien, hermana. Pero es como impresionante ver cómo el pueblo, o sea, le gustaba estar en ese tipo de estado, en esclavitud. O sea, se estaba tan acostumbrado a estar en esclavitud que pues ya sé como que se le hacía normal porque lo venían practicando ya una vez, había paz o había libertad y otra vez volvían a caer en la misma esclavitud y había paz y otra vez volvían a la esclavitud. Era un estado, dicen por ahí que a veces es un síndrome, ¿no? Ujú, Cuando tú te enamoras de tu violador, algo así es como parecido. ujú, Ellos ya estaban acostumbrados a estar en esclavitud ujú. y en parte de lo que usted dice de Débora, pues también es como un versículo mal interpretado por algunas mujeres que quieren ser pastoras, Ah, qué pero bueno no que es toca que, ese o sea, punto. Dios no llamó a la mujer al pastorado, llamó al hombre. Ajá, Y ella era sí, una líder espiritual porque también los varones no habían, no habían ejercido su llamado porque Débora le habla no recuerdo el nombre al que le habla, Barak, y Barak. le dice, Dios no te ha hablado, o sea, como diciéndole, tú sabes que te ha hablado, pero tú no has querido tomar el llamado que Dios te ha hecho. Entonces, ella también era eso porque el varón no quería tomar el lugar que le correspondía. mm, qué interesante lo que está diciendo, hermana. Es que ¿Cierto? la pregunta es esa, Dios no te ha llamado, Dios no te ha dicho, Dios ya le había hablado a él, o sea, él también tenía, entre comillas, una relación con Dios, pero Ajá. él no había querido tomar ese llamado. Ujú. Y de hecho dice, ¿verdad? Si no va Débora, yo Ajá, sí, no y luego voy. le dice, si tú no vas, yo no voy. Y entonces, ¿dónde está la confianza del varón en la mujer si es que la mujer está con él Ah, o Dios? Y ajá, de repente es lo que a veces nos pasa, ¿no? O a los varón a veces le pasa también eso, de que ajá, se pone atrás de las faldas, digamos, de una mujer como para hacer algo, digamos, no la iglesia en lo secular, vaya, pues ajá, hay muchos varones que se respaldan atrás de dicen por ahí, de las enaguas de la mujer, y la ajá, mujer por eso ha tomado este papel de matriarcado, porque el varón no ha querido tomar el papel que le corresponde, tanto en la iglesia como en la vida secular. correcto. Muy Eso iba yo a bien. decirle, también pasa en la iglesia, pastor. Nos podemos dar cuenta que las iglesias están, pues, formadas por más mujeres que hombres. Los hombres casi no, Exacto. Mayormente y por no porque Dios hombres. no los llame, sino porque no quieren. Qué La tremendo, mayoría ¿verdad? somos mujeres. Ajá. Ok, dice ahí el punto 3, en base a lo que está diciendo nuestra hermana Luz. Dice el primer punto, en ese tiempo Israel tenía como líder a Débora, una mujer profetisa, y se menciona el nombre del esposo ahí, Sí, esposa Barak. de Lapidot. Entonces, Lapidot tendría que haber sido el del llamado, porque Barak tampoco era su esposo. No. Interesante, ¿no? Ujú. Sí, eso es Sí, es un correcto. buen punto. Y ninguno de los dos. Entonces, como bien lo dijo mi hermana Luz, al no levantarse un varón, pues Dios levanta una mujer. Y es interesante, ¿no? Dios levantando a una mujer. Con esto no damos pie ni estamos diciendo, como bien decían también, que la mujer debe pastorear dentro de una iglesia. A ver, y aquí vamos a detenernos en ese punto, ya que es muy interesante eso. Pregunta, ¿por qué no debe pastorear una mujer? ¿Qué tiene de malo? ¿O por qué sí o por qué no? ¿Qué piensan? A ver, vamos a ahondar este tema. A ver, pastor, Muy buen tema. siguiendo el orden que Dios da, Dios es la cabeza, como los varones deben ser la cabeza dentro de la iglesia, dentro del hogar. Dios así lo menciona, ese es el orden que Dios da. Dios no dice que las mujeres seremos cabeza.
La cabeza son los hombres, no la mujer. Ujú. O sea, y no porque Dios nos haga menos, ¿no? Sino porque es Dios dirigiendo al hombre. Ujú. Es el que tiene la fuerza, podríamos decir, el que tiene poder, sería, pastor, para podernos guiar, Autoridad dada por Dios. autoridad para guiarnos, exactamente. Nosotras las mujeres, pues somos más débiles, que nos hemos empoderado en este tiempo, pues le vuelvo a repetir, porque los varones brillan por tu ausencia. Eh, Cachetada con guante blanco, hermano. ahí quisiera compartir esta Adelante, hermano. apreciación. Sí, adelante. Tal cual comparte mi hermanita Carmen, efectivamente hay un diseño divino establecido por Dios Altísimo, en el cual desde la presencia de los primeros padres o de los padres Adán y Eva, Él estableció un orden en el cual, ¿verdad?, se ocuparon dos situaciones. Ujú. Adán abdicó a su responsabilidad como cabeza Ujú. en medio de la tentación de la cual fue sujeta Eva, a la cual accedió, desde luego bajo la influencia de la serpiente, engañándola y orientándola a probar del fruto prohibido, del cual le compartió a Adán. Adán debió haber custodiado, guardado, protegido, orientado la instrucción que justamente Jehová, Dios de los ejércitos, le había dado en los capítulos finales del capítulo 2 de Génesis, en Ajá. la cual hacía el establecimiento de que de todos los frutos del huerto podrás comer, salvo de este, en particular no lo harás. Cuando llega la serpiente y empieza a confrontar a Eva engañándola, Eva asoma dentro de sí el decir, el Señor dijo, estoy parafraseando, y no tocaréis o no desearéis. Hay ahí una propia naturaleza de Eva como tal. Desde ahí hubo una abdicación de Adán y una usurpación de Eva. Mismo fenómeno que se está dando en la actualidad en los extremos de hombría, que se traduce en machismo, y en los extremos de femineidad, que se traduce en feminismo. Ujú. Hasta en tanto, por la propia naturaleza pecaminosa en la cual nos vemos sujetos, hombres y mujeres, tendamos a identificarnos con el mover de este siglo y no renovándonos en nuestra mente para ejercitar la buena, agradable y perfecta voluntad que Dios ha establecido, hasta en tanto no reordenemos por la renovación de la mente que viene a través de la palabra de Dios, tenderemos a conducirnos de manera desordenada, no conforme el diseño divino, sino conforme las corrientes de este mundo, que son vientos de doctrina que nos traen como papalotes y asumiendo posturas circunstanciales, como es el caso actual. Tal como comparten mis hermanas, efectivamente, ante la ausencia de la responsabilidad del hombre como cabeza de la mujer para ser ese proveedor, protector, guardador, sacerdote, pastor, la mujer tiene que tomar la iniciativa y lo vemos claramente, como bien dicen mis hermanas. Hay más mujeres en la iglesia, cuando a contrario sentido, si entendiéramos nuestra condición de acuerdo al diseño divino, los hombres tenemos la responsabilidad de llevar a santidad a nuestras mujeres, de tal manera que hasta en tanto siga permeando y prevaleciendo todas estas corrientes en pecado, se van a oponer a la verdad. Y Bien. solo hay dos, escuchaba yo en la mañana, solo hay dos tipos de personas en el mundo: las que se alejan de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, y los que estamos en la verdad. Hasta en tanto siga esa dualidad, aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo van a vivir de la mentira, Así es. porque nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, lo dice Juan 14:6. Bueno, eso es una Amén. presión. Bien, hermano, gracias.
Ok, por favor, abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Ya, Primera de Corintios 14, 33 al 36 vamos a leer. Sí, amén. ¿Ya lo tienen? Nomás díganme amén. Amén. Primera de los Corintios, que perdón, hermano. 14, Ajá, 33. ok. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Hasta ahí. Es un pasaje que trae mucho debate, ¿eh? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esto que está diciendo? ¿Y por qué lo está diciendo? Bueno, porque, bueno, permiso, ¿eh? Ujú, En Corinto se habían vuelto una congregación como desenfrenada, vaya, hacían como de todo. Entonces, pues obvio, Dios dice que es un Dios de orden y las mujeres ya querían hacer lo que ellas querían y querían tomar el liderazgo y querían tomar el todo, ¿no? Entonces, ujú, pues viene Pablo y pone orden y no es que no las dejen hablar en las congregaciones, sino que la mujer debe de tener el orden que se le ha dado, el ujú, orden que Dios le ha dado a ella. Entonces, el Señor le hizo el llamado a un hombre para ser pastor. Entonces, ¿por qué es pastor? Porque Dios es el que da el llamado al varón. Y entonces, este, como Dios es un Dios de orden, pues a cada quien nos ha puesto en el lugar en el que tenemos que estar. Nada más que, digamos, en la cultura que nosotros estamos, que las mujeres dicen que hay mucho machismo y los hombres dicen que hay mucho feminismo, pues ujú, y como bien también aprendemos, ¿no? Que cada quien ya hace lo que mejor le parece, porque no hay como una autoridad que establezca, esta es tu posición. Entonces, pues eso, ya cada quien hace lo que mejor le parece y la mujer quiere tomar un lugar que no le corresponde. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos de Dios que estamos estudiando la palabra, ujú, debemos también entonces someternos a nuestra autoridad, ya sea pastor, como en este caso usted, si tienen marido, pues también en este caso su marido. ujú, Y si no tienen marido, bueno, en este caso Dios, porque Dios es nuestro marido. Dice su palabra que Él es nuestro esposo. ujú, Entonces, nosotras, por ejemplo, yo que no tengo al menos esposo, yo debo de consultarle a Dios y Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo me guía para hacer o decidir o tomar todo lo que tenga que tomar decisiones ajá, para mi bien, pero debe de ser mi comunión con Dios, porque entonces si yo no tengo una comunión con Dios, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere que yo haga, la decisión que yo quiere que tome, si yo no leo, si yo no oro, si yo no me congrego, si yo no escucho también a mi pastor? ¿Cómo voy a tomar decisiones en base a que yo no tengo un marido secular, ¿no? ujú, Entonces, por eso yo me supongo que también por eso dice, porque las mujeres ya estaban tomando un lugar, pues que no les correspondía. ajá. Ok, déjenme explicarles un poquito esto, el contexto de aquí de Corintios. El lugar donde se congregaban hacían la separación de un lado varones y en la parte alta, porque eran dos pisos, estaban las mujeres. Entonces, imagínense estar, vamos a poner como si estuviéramos en la iglesia y hay dos niveles. Abajo están los varones, ¿sí? Leyendo, estudiando la palabra y arriba las mujeres escuchando. Se les permitía estar ahí, pero escuchando. Pero ¿qué es lo que sucedía? Bien lo está diciendo mi hermana Luz. Querían asumir ya de repente o tomar lugar en lo que se estaba haciendo ahí y solamente en lugar de aprender, solamente estaban dando sus razonamientos o forma de pensar.
Ajá, entonces Pablo viene y dice esto no puede ser así, mejor que la mujer calle en la congregación y dice y mejor que en sus casas pregunten a sus esposos. Aquí me detengo un poquito más todavía. ¿Qué pasa? Es una pregunta. ¿Qué pasa? Y aquí quiero que me conteste varones, creo que nada más mi hermano. ¿Qué pasa si una mujer está al frente y vamos a ponernos nosotros como congregantes y está la mujer predicando? ¿Qué sucede en el corazón y en la mente de un varón? Puede contestar, hermano Marciano, porque creo que es el único varón dispuesto. Claro, Y Para ahorita, sí, con variar. gusto, y ahorita dejo a los demás, a las demás. con gusto. Sí, realmente el hecho de compartir de la palabra, cuando hagamos el ejemplo gráfico de que, por ejemplo, a mi hermano Abel Ajá. se acerca una hermana y le consulta. Y mi hermano Abel, en esa guía pastoral, le sugiere, yo le puedo orientar, hermana, le comparto, pero vaya con su marido y que la pastoree de inicio, o sea, que le comparta lo que debe de ser respecto a esto, ¿no? Aquí el deber propio del varón es atender a la necesidad de su esposa. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay el deber delante de Dios de santificar a la esposa, separarla, allanarle, negarse a sí mismo y allanarle el camino a la santidad, es decir, el ser separada a nuestro Señor. Pero cuando se habla de que consulte a su marido, aquí hay dos responsabilidades. Primero, la de entender que la mujer en sometimiento por el diseño divino, pero una sumisión no bajo una opresión, no bajo una imposición, sino por amor a Dios y amor al diseño establecido por Dios. Voy en razón del consejo que Pablo está dando aquí en Corintios con mi marido a que me ventile la duda que tengo respecto a algún tópico, tema bíblico. La responsabilidad del varón es, si no lo sé, lo voy a indagar, me voy a esforzar y voy a allanarte el camino en mi responsabilidad como pastor, como ministro del Señor, como maestro, como proveedor y protector. No podemos soslayarnos como varones de esa responsabilidad, porque, y sobre todo en estos tiempos en los que cuesta tanto trabajo, el que por inercia se ha llevado ya toda esta conducta en el desorden, y cuesta un trabajo, y lo he escuchado, y no por el caso de mis hermanitas de Unifam, lo he escuchado por otras, en otras congregaciones que así literalmente las damas dicen, me cuesta mucho someterme por la corriente del mundo, claro está, por la influencia de las ideas de este siglo, y por ello esa importancia de desaprender, ¿no? Generalmente, cosa diversa es entender que la sumisión solamente es una virtud que puede desarrollar toda y grandemente cualquier mujer cristiana sin entender que es una opresión. Pero el primer paso es entender que es para agradar a Dios. Hablemos de otro ejemplo muy gráfico. Hay problemas matrimoniales. Aquí la responsabilidad de cada uno ya está establecida. O sea, ya por algo son marido y mujer. Ya está establecida por Dios en ese orden divino. ¿Qué es lo que debe hacer el varón? Bueno, negarse a sí mismo, como nuestro Señor Jesucristo se negó y dio su vida por su iglesia, así el varón por su mujer, en el afán, en el deseo de santificarla. Y la mujer cumplir su función de ayuda idónea. También procurarle ayudar al varón como ayuda idónea, que en hebreo es ser kenekdo, que quiere decir ayuda contraria, de tal manera que muchas de las veces nosotros como varones podemos tener una idea y nuestra mujer, en el caso de los casados, puede enriquecer la manera en que se puede llegar a un fin común, pero para glorificar a Dios, bendecir la vida de uno,
del matrimonio y de nuestros prójimos inmediatos, hijos y familiares y la familia espiritual. Amén. Pero ¿cuál es la postura que debemos de asumir? La de que nosotros como varones tenemos que asumir nuestra responsabilidad, no como machos opresores, sino como hombres bíblicos. Y hay muchos requisitos a nivel de ser hombre bíblico que están puestos, pero que no queremos, como bien lo comparten nuestras hermanitas, asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque ha habido ese abdicar, renunciar, y se permite automáticamente, no es en el afán de ofender ni de hacer una palabra brusca, se da la parte de la usurpación, se ocupa un lugar que no corresponde. Y entonces vienen los desórdenes. Y entonces, con perdón de la expresión, vienen pastoras, ¿verdad? Que evidentemente no están puestas para ser pastoras. Pastores solo varones, porque así está establecido en la palabra de Dios. El compartir una lectura bíblica, el compartir un estudio bíblico, eso es aceptable y válido en tratándose de las mujeres. Pero ya el pastoreo es cosa diversa, porque entonces va a traer su consecuencia fuera del orden que Dios estableció. Y podrán pensarse que hay mujeres que tienen una grandilocuencia, un carisma, un magnetismo tal que evidentemente hablan de eclipsar incluso a los mismos maridos que luego están como oyentes escuchándoles. Pues no, la realidad es que debe ser al revés. El varón debe de estar al frente y la mujer por diseño, por orden divino. No es una cuestión de machismo, ni opresión, Así ni es. ideas fijas, nada más eso. Muy bien explicado, hermano. Gracias. Ok, hago la pregunta a las mujeres, a ver, porque el hermano Marciano sí dijo la base del texto, el orden establecido por Dios, pero mi pregunta fue, ¿qué pasa si hay una mujer al frente? Y no quiero demeritar sus estudios en cuanto a la Biblia, porque son muy buenos, son excelentes, preparando un estudio bíblico, pero hablo de las emociones. El hombre, Emociones que tiene el varón hacia una mujer. pues Adelante, ¿quién iba a hablar? Adelante, hermana. la primera, pastor, se siente delegado, es la primera. Ujú. La segunda, empieza su mente a maquinar si realmente lo que está hablando es verdad, si realmente se preparó, empieza a buscar defectos, empieza a buscar puntos en los que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo, no es así, yo digo que es asado, y empieza a buscarle defectos a la mujer. Pero el primer punto, yo digo, se siente delegado. A ningún Ujú. hombre le gusta que la mujer ocupe el primer lugar. Así como Dios estableció el orden, así Dios hizo en el principio al varón. Y así se sienten, que el varón tiene más valor que nosotras las mujeres, y entonces se sienten delegados y no les gusta, eso no les agrada. Ujú. ¿Cómo me va a estar dirigiendo ahí una mujer y yo no, a lo mejor ni siquiera sabe, y tantito le busca los defectos a lo que uno esté hablando, Ajá. porque no están de acuerdo. Ok, esa es una, los que no están de acuerdo. Pero ¿qué tal si esa iglesia está llena también de muchos varones? ¿A qué van? Pues Pues también se ocupar el puede lugar. prestar a que tengan. Pastor, Sí, adelante. sí, Hermana. Ajá. pues yo pienso, ¿verdad? Es mi postura, pienso esto. Realmente cuando tanto un varón como una mujer se plantan, se paran al púlpito, pienso yo que en la actualidad es lo mismo para con ellos. Se ve, vamos a decir, usar esta palabra, pues se critica propiamente el el actuar de uno y de otro. Eh, puede ser
varón, ¿verdad? Y como mujeres en ocasiones, de inicio, bueno, quiero decir esto, si se va con otra mente, ¿verdad? Que no es de estar propiamente en la casa de Dios y a lo que va uno. Pero pueda suceder que de todos modos, por ser primera vez que se conoce o que se para una mujer o u hombre en el púlpito, se puede juzgar, vamos a decir, de igual forma a uno o a otro, ¿verdad? Claro que si en un momento determinado empieza a haber titubeo en el varón, va a ser la misma opinión que se tuviera si una mujer se para y titubea. Pero por lo contrario, si uno u otro le toca en su momento, están bien plantados, exponen bien lo que tienen que exponer, pienso yo que es muy bien tomado, muy bien alabado y de alguna forma, aquí estoy en lo que acabamos, en la lectura que acabamos de leer, el último versículo precisamente al que se dio lectura, dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Estoy entendiendo aquí que no nada más a hombres o a mujeres llegó la palabra de Dios, sino que a uno y a hombres y mujeres, por ser criaturas de Dios, llegó desde luego la palabra de Dios. Y si en un momento determinado tienen la capacidad para darlo, para comunicarlo, porque sus conocimientos son los mismos unos que en otros, es loable en uno y en otro. Y no quiero pensar que por esa causa hoy en día no tenga la mujer la misma autoridad que un varón en el púlpito. Hay mujeres muy bien preparadas y con sus emociones de alguna forma pues ya sujetas, o vamos a decir, sí, me refiero a que tienen control y vamos, pudiera ser que a algunas, ¿verdad? Parándose simplemente al frente, pues pueden moverse y titubear, equivocarse, dejarse llevar precisamente por las emociones, ¿no? El varón probablemente es más fuerte en ese aspecto, pero también hay las mismas características en hombres también, en ocasiones que en las mujeres. Pienso yo que aquí en este versículo que estamos leyendo, estoy entendiendo que a unos y a otros se les dio la misma capacidad, vamos a decir, o la misma habilidad para poder entender lo que el Señor habló, y habla en su palabra por igual a ambos, a toda criatura, ¿verdad? Y si tienen la capacidad, adelante. Eso es lo que yo pienso y entendí. Bien, hermana, gracias. Hermana Carla, ibas a decir algo. Sí, pues yo pienso que cuando una mujer se para, bueno, una hermana, bueno, una mujer se para enfrente en el púlpito, yo siento que vamos a imaginar que viene alguien de nuevo ingreso y ve a la pastora y a lo mejor la pastora está bonita, ¿no? Entonces por ahí empieza el sentimiento de lujuria y luego ya no va a ir tanto por escuchar la palabra, sino por ir a ver a la pastora, ¿no? Y luego por decir las demás, pues a lo mejor la mujer de él o algo así va a decir, oye, pues ¿qué pasó, no? O sea, en lugar de ser como de bendición, no va a ayudar. Entonces, ese es mi punto de vista. Sí, hay mujeres muy bien preparadas. Hubo mujeres en la Biblia que de verdad hicieron grandes cosas, pero el Señor estableció este diseño divino por algo. Así es. Entonces, ese es mi punto de vista. Correcto, muy correcto. Y a eso precisamente quería llegar.
Ajá. Hay un peligro de verdad el que una mujer sea pastora. Sí están bien preparadas, no, lo vuelvo a decir, no voy a demeritar el trabajo. Sus estudios son de verdad muy buenos. Sus predicaciones son excelentes, ¿sí? Denotan un gran conocimiento. Pero aquí hay un problema, y bien lo acaba de decir Carla. Hay un problema. Quizá ustedes como mujeres no lo alcancen a dimensionar, pero para un varón, ¿sí? Le mueve las emociones. Recuerden que la mujer ha sido creada auditiva. A ella le gusta escuchar, se mueve por todo lo que hace, mayormente se mueve por lo que escucha. Pero el varón no es así, el varón es más frío. No es por lo que escucha, sino por lo que ve. Ajá, entonces, gran cantidad de varones han caído, ¿sí? Y más en este tiempo, porque se ha despertado la sensualidad arriba del púlpito. Y esto es un gran problema que está afectando tanto a los ministros de esas iglesias como a muchos de los congregantes. Y bien lo dijo Carla, muchos van solamente porque la pastora es atractiva y habla bonito. Tremenda situación, ¿eh? Ajá. O vuelvo a decirlo, no de mérito. Aquí tenemos una mujer que estamos estudiando, la profetisa y juez, Débora, una gran mujer. Sin embargo, dense cuenta que ella no está en el templo. Está Estamos, sentada en la palmera. estamos hablando del templo como un lugar santo. Imagínense, se ha perdido esta santidad en los púlpitos, en muchas congregaciones. No, es muy diferente un estudio bíblico o una enseñanza, una conferencia de mujeres, a lo que es realmente pararse y predicar la palabra en un púlpito. Y como bien decía mi hermano Marciano, hacer la separación de lo que es el pastoreo. ¿Sí? Pastor, Ajá, una pregunta. adelante. A ver, nada más así la respuesta. Eh, ¿Por qué Unifam Aragón no tiene pastoras? O sea, sé que lo están repitiendo y dicen este diseño divino, sí. ¿Cuál es la respuesta de Unifam Aragón de por qué no hay pastores? No es de Unifam Aragón solamente, es de todo Unifam. Es que yo sí sé, o sea, vaya, digo, de Unifam Nacional. Ajá. Ah, ok. ¿Cómo lo explico? A ver. Es este mismo principio. Ajá, por eso toqué este pasaje de 1 Corintios 14:33. Ajá, porque estamos hablando de un orden establecido por Dios primeramente. La mujer es bendecida a través del varón, no es al revés, ¿sí? Mm, Entonces, estamos hablando de santidad en un púlpito, ¿sí? Como dije, se ha perdido la santidad. Entonces, en ninguna forma Unifam promueve esta sensualidad o el permiso, ¿sí? Para que una mujer, si alguna de ustedes en alguna reunión de mujeres, por ejemplo, se para arriba en el púlpito a dar una, vamos a ponerle predicación, lo pueden hacer siempre y cuando estén preparadas, pero en ningún momento se va a dar el título de pastor, de pastora. De hecho, mi esposa tiene esto mucho, que muchos de ustedes se acercan y la pastora, ella, ella sí, directamente sí, dice, yo no soy pastora, yo soy sí, la ella lo ha esposa, dejado claro, yo yo he soy la escuchado. esposa del pastor. Exacto. Ella dice, yo no estudié para pastora, yo no soy la pastora, soy la esposa del pastor. Lo que quería saber es esto, porque yo sé que Ajá, Unifam tiene estatutos, tiene reglas, y ajá. entonces en estas reglas, ¿cómo es que está redactado o el motivo por el cual no exista una mujer pastora? ¿Es ese la respuesta de diseño divino? Es eso. Ok, Ujú. esa era mi pregunta, Después pastor. les Gracias. concedo una copia de los estatutos nacionales. Ajá, déjenme conseguirla y la puedo mandar al grupo, está en PDF y si quieren la leen con calma.
Ajá, y Porque ahí vienen muchos puntos. no nada más es Unifam Aragón, yo podría decir que casi todas las iglesias no permiten tener pastoras. Inclusive hay iglesias que ni siquiera le permiten a una mujer tomar el púlpito. Casi siempre tienen una, como le dijéramos, plataforma, pastor, Ajá, y abajo tienen uno como el que teníamos nosotros, ay, discúlpeme, ¿cómo se llama él? No precisamente el púlpito, sino una parte más pequeña, ahí no recuerdo cómo se llama. que es del que ocupan las mujeres, Ujú, pero no como tal arriba en la plataforma toman un púlpito. ujú. Bien dice usted, casi todas las iglesias, Casi todas. pero sí hay, pero sí hay. Acá no lo podemos hacer porque estamos en un lugar pequeño. Sí, pero sí, no, Ok. ni siquiera se puede Ajá, subir, ajá, lo hace uno abajo, pero arriba no. correcto. Ese sí que es un lugar santísimo donde solamente el varón puede subirse a predicar. Las mujeres no podemos subir esa plataforma. Las mujeres lo hacemos abajo. Así es. Así es. ¿Sale? Pues ya no quiero ahondar más en este tema porque no quiero que tengamos problemas después. Pero sí reconocer aquí lo que estamos estudiando, que Dios levanta a una líder, a Débora, como profetiza, pero también como, decía ahí, como una líder espiritual y judicial, porque el pueblo se había desenfrenado, se había apartado de Dios. A ella Dios le da la sabiduría para dirigir tanto en lo espiritual como en la dirección del pueblo con las leyes, ¿sí? Y esto es interesante también. El pueblo se deja llevar en la idolatría y también pierde sabiduría. Ajá. Ok, no sé si alguien quiera decir algo más. ¿Qué hora es? 8:54. Sí. Ok, yo quería acabar el 5 también. Vamos a leer. Pastor, Ajá. vamos. Sí, hermana Carmen. No, le iba a hacer una pregunta. ¿Aquí podemos tomar a Débora como conciliadora? Ujú. Líder, más bien, pero también sí, conciliadora. Sí, no, trataba de conciliar a la Sí, gente y de hacerla reaccionar. sí, de hecho ella dice que se sentaba ahí en las palmeras de Débora, ¿sí? Y Ujú. precisamente hacía eso. Ajá, Tratar de que el pueblo se reconciliara con Dios. con Dios. Ok, Correcto. Ajá. ok. Ok, hermana Luz iba a decir algo. Yo quiero ser Débora. Yo también. Pero, pastor, dice que gobernaba, Ajá, Débora gobernaba, ¿no? Y si está escrita en el libro de jueces, ¿era juez? ajá. Ok. Acuérdense que Dios Bueno, levantaba personas para hacerlas volver al pueblo, hacer volver al pueblo a Dios. pero es que ella la levantó porque el hombre no se levantó, o sea, no tomó Ajá. su lugar, el hombre no tomó El el lugar hombre que no le quiso corresponde. tomar su lugar, Barak Por tampoco. eso, ajá. O Entonces, porque ya habían pasado varios, ¿no? Ya habían pasado varios y nadie daba una. Así es. Los varones no daban una. Burros. Daban, ¿eh? No daban, dije no daban. Bueno. Hasta el capítulo que hemos leído, pues no daban una. Y llegó yo de creo que sí, yo creo que también para eso nosotras como mujeres debemos de tener una madurez espiritual, de aceptar la autoridad como debe de ser, ¿no? O sea, si el Señor puso al varón como cabeza, porque es cabeza no solamente de la iglesia, sino cabeza también de la casa, es un guía espiritual, es una persona que te va a llevar a la santidad para con Dios, o sea, te tiene que apartar a ti para que tú crezcas y crezcas más en esa santidad. Y por Así eso es. dice, cuando Jesús se dio, dice a los hombres, se tienen que dar ustedes mismos su vida como yo la di por la iglesia. O
sea, en este diseño divino que también es el matrimonio, el hombre tiene una gran responsabilidad de amar y respetar a su esposa hasta por encima casi casi de él, porque él Ajá, es guía espiritual, él la tiene que llevar también a ella, a la santidad, así, él tiene que llevar a sus hijos en sujeción también a Dios, o sea, a la autoridad que sería el esposo o el papá, y aparte a esta santidad espiritual. Entonces sí es muy importante ser guía espiritual tanto de una iglesia como de la misma casa. Y en este caso todos los varones son guías espirituales y Dios les va a pedir cuentas de ese pastorado, digamos, pequeño que les dio, que es su familia, ¿no? En así este es. caso, y a la mujer también le va a pedir cuentas de la sumisión que tuvo que haber tenido y no, también no quiso tener esa sumisión pues por llámese lo que sea, ¿no? Pero Ujú, yo en este caso me pregunto, dice que no debemos de ser piedra de tropiezo y que dice que si no hacemos lo bueno también se nos es pecado. así es. Entonces, si por ejemplo, en este caso su esposa, con todo el respeto, ya ha dicho ella que ella no es pastora, entonces como por qué uno se aferra a llamarle pastora. Correcto. Entonces también ya es como rebeldía de uno en su corazón por darle un lugar o darle un nombre a una persona que realmente no lo es. Entonces yo estoy haciendo también mal en quererle decir a fuerzas pastora Así o es. familia pastoral, porque entonces su hijo, con todo el respeto, no es un pastorcito. Su Así es. hija, igualmente, con todo el respeto, no es una pastorcita. Correcto. Entonces, no hay familia pastoral, es el pastor y la familia del pastor. Y Correcto. entonces Ahí está nosotros bien dicho. caemos en rebeldía al querer a fuerzas decir familia pastoral sí, o la pastora. Y entonces también a nosotros se nos cuenta como pecado, porque dice, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, también te es pecado. A veces le digo, entonces, como personas, no alcanzamos a entender o a comprender que constantemente estamos pecando a veces hasta sin querer y estamos siendo esa piedra de tropiezo para otra persona que se está esforzando en no tener un nombramiento que no le corresponde y que tú a fuerza se lo quieres poner. Entonces el pecado ya no está en ella, sino en nosotros. Y sí debemos de tener cuidado porque sí, a ella la levantó el Señor porque quería también yo creo que darle una lección a este hombre Barak que no había querido tomar su llamado, porque ella sí le dice, el Señor no te ha llamado a ti, toma casi casi le dice, toma el estandarte que a ti te corresponde, a mí no me corresponde, te corresponde a ti como varón, tú tienes Ujú, que llevar a la libertad al pueblo, toma lo que Dios, en cierta forma, yo lo tomé en este momento porque tú no lo habías querido tomar, o por llámese lo que sea, pero yo te estoy dando el estandarte de lo que a ti te corresponde, y ella está haciendo muy bien porque ella se está quitando, ella está bien, dándole lugar al hombre el lugar que le corresponde. bien. Entonces sí, es una lección bastante importante para nuestra vida. Así es. Excelente explicación, hermana Luz. Y me gustó cómo lo dijo, pastor y su familia. Es correcto. Lo que pasa es que yo no creo que sean errores que uno hace sin querer, porque el decir familia pastoral es porque ¿Se entiende? pues porque el uniforme así le nombra, ¿no? O sea, desde que yo llegué ahí, siempre han dicho familia pastoral. O sea, yo no sabía, yo de la iglesia donde venía no decían familia pastoral, Ajá. pero acá decían familia pastoral y fue como, bueno, así le nombran aquí, Ok. ¿no? Así. Cada Sí. iglesia tiene sus usos y costumbres y bueno, yo realmente sí, no le vi nada de malo. Y, Día domingo 2, ajá. Melody sí me dijo, yo no soy pastora, dime Melody, me llamo Melody, no me digas señora Melody, dime Melody. Dije, perfecto, para mí mejor, porque me era incómodo, hermana Melody. Entonces, yo creo que más bien es porque no lo sabemos, por ignorancia, es que decimos, pues hasta ahorita que estamos analizándolo, familia pastoral, por Ajá. ignorancia, no fue porque pues no quisiéramos hacerlo o sin querer. Las Ok. cosas cuando se hacen sin querer es Sí, porque sí, pues sí sí. sabes que está mal y no lo quieres hacer, pero lo terminas haciendo. Aquí pues bueno, ya nos ha quedado claro y como nota mental pues sí hay que apuntar que es efectivamente pastor y familia. Y familia. Correcto. Digo, se entiende familia pastoral, pero lo correcto ciertamente es pastor y su familia. Porque yo no he visto allá en el que se acerque y los pastoree a ustedes o a Isabel. No, No, ¿verdad? Es pastor y su familia. Gracias, hermana Luz, por esa
eso que acaba de decir, muy, muy bueno, ¿eh? Muy bien, el capítulo 5, porque sí quiero terminar, denme unos minutitos nada más. Ya no lo voy a leer todo, pero si se dan cuenta, aquí Débora levanta un canto, ¿sí? Y se pudiera decir que es un canto profético. Recuerden que ella es profetisa. En ese momento el Espíritu Santo la toma, así como hemos visto en varios personajes del Antiguo Testamento, donde llegaba el Espíritu Santo, hacía a su obra y después se iba. Sucedió aquí también con Débora y Barak, bueno, mayormente con Débora, y eleva un cántico. Pero quiero que noten algo, que dentro de lo que está profetizando, no está diciendo ninguna palabra o ninguna cosa o ningún hecho que no hayan realizado anteriormente. ¿Sí? ¿Sí lo pueden observar? Léanlo con atención el capítulo 5 y no va a sacar otras cosas. No va a decir, ay, el ángel bajó del cielo y no, 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 no. Va a decir tal cual lo que sucedió. Dice la Biblia que nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque fue algo real de lo que ya sucedió, ¿sí? Y algunas cosas que están por suceder, pero están escritas. A eso me estoy refiriendo. No es de que se me ocurrió y saqué esta profecía de no sé dónde. No, 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 no. Dentro de su profecía, dentro de su canto, solamente va a estar exaltando el nombre de Dios por lo que él ya hizo. ¿Sí queda claro esto? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguien? Sí, yo quisiera nada más hacer un comentario adicional. Adelante, hermano. Sí, bueno, vemos que tras la victoria de Barak y Débora propiamente, este cántico que entonaron, que además es largo en el orden de que es propiamente el capítulo como tal, se describe como Yahvé propiamente o Jehová, al luchar junto con todo el pueblo de Israel o los israelitas, en el que se atribuye la victoria principalmente desde luego a la dirección de la profetisa, que en este caso era Débora. Ajá. En este preciso cántico, la tribu, hay algo especial, como bien menciona nuestro pastor, es una narrativa de lo que se pudo haber hecho antes. Y hace la mención interesante de la tribu de Isaacar, ¿verdad? En la cual participan también en la lucha, mientras que también hace la observación y el reproche a las tribus de Rubén, Dan y Aser, que también no participaron plenamente. Entonces vemos cómo es importante el cómo en este cántico es una narrativa poética entonada como una alabanza a las maravillas de Dios apoyando al pueblo de Israel y desde luego en el levantamiento de la propia profetisa como tal. Nada más era comentar eso. Bien, perfecto, hermano. Ajá. Entonces, no hay nada turbio en eso, sino solamente está resaltando lo que ya Dios hizo. Ajá. Eso hay que tomarlo en cuenta dentro de cualquier profecía. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a terminar, hermanos. Le voy a pedir por favor a mi hermana Luz si nos puede despedir en oración y dando gracias a Dios por el estudio. Sí, Por favor, hermana. sí. Bendito Dios y Padre Celestial, agradeciéndote, Señor, el estudio que esta noche hemos tenido, Padre, agradeciéndote, bendito Dios, la vida de nuestro hermano Abel, Padre Celestial, que tú le has llenado de entendimiento, de sabiduría, Señor, para que nos pueda, Señor, también seguir enseñando, seguir guiando, Padre, a lo que tu palabra nos enseña también, Padre, porque a veces no entendemos o no comprendemos algunas cosas. Y gracias, Señor, por lo que tú le das para podernos transmitir. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que esta noche se dieron el tiempo para poder estar aquí conectados, Señor, y también seguir aprendiendo, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, que Él es el que viene también a remover y a enseñarnos espiritualmente, Señor, a redarguirnos de lo bien, de lo malo que estemos haciendo, Padre. Gracias. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu tolerancia, por tu paciencia, por tu misericordia, Padre.
por todo lo que tú eres, bendito Dios. Gracias, Padre, porque si no fuera por todo ese inmenso amor que tienes por nosotros, Padre, ¿desde cuándo hubiéramos nosotros sido consumidos? Gracias, Padre Celestial, por esta noche, bendito Dios, y que ahora que mis hermanos se dispongan a descansar, te pido que seas tú con ellos, que seas tú dándoles ese descanso reparador, Señor, una noche tranquila, llena de paz, Padre Celestial, y que si es tu voluntad, Señor, el día de mañana se puedan despertar para eso, Señor, para seguir alabando y glorificando tu nombre, Señor, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder cambiar desde este corazón, Padre, que realmente no estamos tan lejos de ese pueblo, Señor, que caía una y otra vez, Señor, que caía y tú le levantabas y le perdonabas, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que aunque caigamos, Padre Celestial, como dice tu palabra, venimos a ti, te pedimos perdón, Señor, y tú nuevamente, Padre, nos vuelves a abrazar, nos vuelves a acariciar, nos vuelves a decir que tú estás ahí para levantarnos, que tú estás ahí para perdonarnos, Padre. Nada más que tengamos en cuenta, ¿verdad? Que tendremos la consecuencia de lo que hemos a lo mejor hecho mal o de lo que hemos pecado. Esa consecuencia, Padre, la tenemos que recibir sí o sí. Yo te doy gracias por todo, Señor, y que tu Espíritu Santo siga redarguyendo corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, siga nos enseñando, Señor, para crecimiento espiritual, para madurez, Señor, también de nosotros como personas, como iglesia, Padre. Y te pedimos, Padre Celestial, por todas aquellas personas que a lo mejor sin querer hemos lastimado, Padre, o que hemos sido una piedra de tropiezo, Padre Celestial, ayúdanos para que podamos seguir creciendo en ese conocimiento, bendito Dios, que tú tienes para nosotros, Padre, que sigamos estudiando tu palabra, escudriñando tu palabra, Señor, que sigamos conociéndote como tú eres, Padre. Lo único que tú también quieres es que te conozcamos como ese Dios todopoderoso, ese Dios de Dios, ese Rey de reyes, ese Señor de señores, ese Padre amoroso, ese esposo también que cuida de nosotras, las que no tenemos esposo, Padre Celestial. Gracias. Gracias, Señor, y que tú también seas en el corazón de los hombres que tienen sus esposas, que tienen sus familias, que tú les guíes, que tú les des entendimiento para que ellos puedan seguir llevando también a su familia a ese crecimiento, a esa santidad, Señor, que tú pides, Padre, porque si bien a lo mejor no somos pastores cada uno en una iglesia, pero sí los hombres son pastores de su propia familia, bendito Dios, que ellos puedan seguir siendo esas cabezas, como decía Pablo, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Que los hombres puedan decir eso en sus familias, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Y nosotras, Señor, que no tenemos, también danos entendimiento y sabiduría, Padre, para poder seguir estudiando tu palabra, para poder seguir teniendo una comunión contigo, y para que tú seas el que nos siga enseñando, proveyendo, sanando, y todo lo que solamente tú puedes hacer, Padre. Te doy gracias por esta noche, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están y que no están. Gracias te damos en el precioso nombre, Señor, de tu hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Pues ahí está la tarea, por favor, Amén. ayúdenme a tomarle captura de pantalla. Ya no vamos a ver el 5 entonces. ¿En qué nos quedamos? Ah, no, 5 solamente, por favor. Ok. Ajá, y estudien 6 y 7, y si pueden un poquito del 8 también. Ajá, va a estar hablando de Gedeón. Ok, me quedo con esto para que se lo lleven en sus corazones. Dice hasta la parte de hasta abajo. Los que aman, y le agrego, los que aman a Dios, sean como el sol en todo su esplendor. Que ese sea el sentir que Dios ponga en sus corazones en esta noche. Amén. Amén. Que Dios les Amén. bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. buenas noches, bendiciones a Buenas noches, todos. Nos vemos el viernes. Bye. Descansen. Hasta el Gracias, viernes. buenas noches. Gracias. Bye. Bye.